When did the voices start? December the 12th. December the 12th? Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened. And What's that note? yeah, Can you hear it now? It goes in threes and twos. how we first got contacted, this was when Mr. Grove said, if there's anyone there, knock twice for yes, and if not, one for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Hola amigos de Ecos en la Oscuridad, el lugar donde lo inexplicable deja de ser historia y se convierte en advertencia. Porque hoy no solo hablaremos de ruidos en la pared o muebles que se mueven solos. Hoy toca entrar en una casa donde la paz fue secuestrada por una fuerza que no respeta ni el sueño ni la inocencia. Recordándonos que a veces el hogar es el lugar más peligroso para estar. Yo soy Iván y conmigo está la voz, la mente y el caos narrativo de esta noche de sombras. Sam, ¿cómo estás? ¿Estás listo para adentrarte a lo que golpea desde el otro lado cuando nadie se atreve a mirar? ¿Qué ¿Cómo onda, estás, Sam? Dinos? Estoy muy contento. Fíjate que estamos grabando otra vez. Ya teníamos rato sin grabar. Habíamos estado grabando cada quien por su lado. Oye, si nos Pues ya fuimos de coincidimos. vacaciones. Sí, nos fuimos de vacaciones, pero ya coincidimos otra vez. Entonces, pues, a darle, Dino. ¿Qué nos traes esta vez? Así. Pues mira, ahorita te traigo un caso que igual y muchos ya lo conocen, porque pues ya sabes, marketing, películas y sobre todo Series. series y sobre todo un apellido que ha estado involucrado en, o que, sí, que está involucrado casi en la mayoría de los casos que se han hecho virales o famosos. Incluso si tú no has visto películas o no eres fan del terror, probablemente reconozcas el apellido Warren. Entonces, estas personas fueron los que hicieron famosos este caso. De hecho, ya habíamos hablado un poco en un podcast anterior este caso, pero ahorita vamos a diseccionarlo y vamos a contrastarlo un poquito con la lógica para ver qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Porque cuando algo sea real, aquí lo vamos a decir, cuando haya pruebas, pero si también pensamos que algo puede o no puede ser real, ahí se lo dejamos a su consideración. Aquí no vamos tampoco a decirles A que mentir a nadie. Exacto, exacto. Nosotros ponemos sobre la mesa y ellos que tengan su propio criterio. Y bueno, para diseccionar lo que ocurrió en el número 284 de Grid Strip, primero debemos entender el clima de la época. No vamos a hablar de una película de terror gótico con castillos, con niebla, Sam. Estamos hablando de Enfield del 1977. Quiero que visualices esto. Primero, un suburbio obrero al norte de Londres. Gran Bretaña estaba atravesando una crisis económica profunda, había huelgas constantes y la basura se acumulaba en las esquinas, con un sentimiento de estancamiento social que lo cubría completamente todo. Eran días grises de cielos plomizos y un futuro incierto. O sea, básicamente la gente aquí vivía al día a día, entre basura, entre problemas sociales, y eso hacía que muchas personas se la vivieran trabajando y dejaran a los niños en casa, Solos. básicamente sin supervisión. Así es. En este contexto, Sam, en una pequeña casa de protección oficial, que es una casa de protección oficial, básicamente es como el Infonavit.
pero aquí te la dan a precios muy chiquitos o la vas pagando a precios muy cómodos, pero te obligan a estar ahí. Justamente porque Mm, tu estatus económico no puedes, o sea, nunca puedes salir de ahí. Y para venderla, pues la tendrías que vender a un precio todavía menor. Entonces, lo ideal mm, es quedarse a vivir ahí para que pues sí, porque no tienes de otra, ¿no? Pues tienes una casa segura, pero son muy chiquitas. A pesar de que están muy compactas, ujú, pueden tener dos, tres cuartitos, hasta sótano, pero muy pequeñas, ¿no? Entonces, claro. básicamente, una casa de Infonavit. Entonces, en esta casita vivía la familia Hudson, que era Mm, Peggy, que era la madre, y ella era el retrato de la resiliencia británica de la época, pero una resiliencia agotada. Acababa de pasar por un divorcio que era muy traumático. Estaba sola y tenía 4 hijos a su cargo. Y aquí en esta casa el espacio donde la palabra era un espacio donde la palabra privacidad era un lujo que era inexistente mm, completamente. Margaret tenía 12 años, Janet, que es nuestra protagonista, tenía 11 y seguía Johnny de 10 y Billy de 7. Imagínate vivir ahí, Sam. Una casita pequeña, paredes delgadas y 4 niños con personalidades completamente distintas. Imagínate, o Acabas sea, de todos describir así. mi casa acá en Noruega, güey. Ya imagínate. Pero aquí la tensión emocional por la ausencia del padre, Mm, cosa que no pasa, mm, eh, em, y las dificultades económicas que Peggy tenía, pues se respiraba en cada pasillo o en cada rincón. Y mm. era básicamente, en términos estrictamente psicológicos, una olla de presión social esperando una válvula de escape. O sea, ya Mm, eran muchas cosas acumuladas, sociales y familiares, que estaban metiéndose, ya nada más estaba a punto de reventar completamente. claro. Y Peggy, la mamá, no estaba como al 100%, digamos, psicológicamente Mm, sana como para estable. llevar, Ujú. exacto. Y aquí es donde entra un poquito un análisis de campo. Los psicólogos modernos que han analizado el caso Enfield sugieren que este es el escenario perfecto para un fenómeno de poltergeist. Ya habíamos hablado de eso cuando decíamos que los poltergeists se alimentan de esa energía, sobre todo familiar, pero Mm, no necesariamente por las razones espirituales que nos han vendido sobre todo el cine. Dice que la parapsicología clásica sostiene que la energía reprimida de un adolescente, especialmente durante la pubertad, puede manifestarse como telequinesis, como wow. si el estrés físico se convirtiera Ujú. en movimiento de objetos. Pero aquí lo vamos a contrastar con la psicología criminal y social, que nos ofrece una lectura mucho más humana, Mm, aunque no menos inquietante. De hecho, está muy buena. Dice que un niño bajo estrés extremo en una familia disfuncional puede aprender rápidamente que crear un caos externo es la única forma en el mundo de que finalmente esto se detenga y le preste atención. Y en oh, Enfield, las niñas Hudson no solo eran testigos del misterio, eran quizás sin saberlo sus arquitectas. Entonces, ¿qué nos oh. sugiere acá? Que probablemente las hermanas Hudson lo hicieron como, no para llamar la atención relativamente, pero sí como una respuesta a todo esto lo que estaban viviendo. Mm, ¿Tú qué piensas, claro. Sam, de todo esto? ¿Crees que... Mm, fíjate que sí, sí tiene algo de sentido, obviamente, porque sí, cuando tú eres adolescente, sí tienes todo eso, estás tratando de descubrirte, estás tratando de entender las cosas, estás tratando de entender tu propio cuerpo, güey, incluso, güey, tus nuevas maneras de pensar. Entonces, si tú creces en un ambiente en el que te reprimen, no tienes privacidad, como dicen ahí, no tienes cariño, no tienes un soporte de ambos padres,
sí es muy complicado para un adolescente y sí creo que generas tú muchas emociones que muchas veces no puedes sacar y que eso te lleve a desarrollar algún tipo de poder sobrenatural o de expresión más allá de la física. Eso sí, ya la verdad, yo no puedo decir si eso pasa, pero sí considero yo que la energía que genera un muchacho con emociones muy fuertes es muy poderosa, güey. Así es, así es. Sobre todo si ya tenemos adolescentes en casa, lo Mm, sabemos. sí, sí, sí. Bueno, pues todo comenzó formalmente en la noche del 31 de agosto de 1977. Quiero que te empieces a imaginar la escena, Sam. Son las Ujú, 11 de la noche, la casa está en penumbra y Peggy Hudson, presa del pánico, marca el número de la policía. No llamó a un cura, no llamó a un parapsicólogo, llamó a la ley, porque lo que claro, estaba viendo superaba su entendimiento. Y aquí es donde aparece el primer testimonio que los creyentes han usado durante décadas como una prueba irrefutable, sobre todo porque llega la oficial Carolyn Hibbs, que también aparece en la película del Conjuro. De ujú, hecho, vamos a mencionar muchos nombres que aparecen en el Conjuro. Y el Conjuro 2, ella no era una persona entusiasta de lo oculto, más bien era una profesional entrenada para observar los hechos. Y eso es lo que causa pues más misterio o más curiosidad, porque claro, pues como quiera, alguien que ya está predispuesto a, podría ser más fácil o que lo estuviera buscando, pero ella claro. no. De hecho, ella fue una de las personas más escépticas durante el caso. Y bueno, Hibbs, le vamos a llamar Hibbs, llegó a la Ujú, casa esperando encontrar vándalos o algún problema estructural. Según su informe policial, mientras estaba en la sala, vio una silla de madera deslizarse unos centímetros por el suelo. Pero aquí es donde nuestro análisis de ecos en la oscuridad debe volverse quirúrgico. Si mm, analizamos las entrevistas posteriores de la oficial, esa que los documentales de misterio suelen omitir, dice que Hibbs admitió un detalle vital, y es que la habitación estaba en penumbra y ella no estaba mirando la silla en el momento exacto en el que empezó a moverse. mm, Solo vio el final del movimiento, Sam. En ese entorno de histeria colectiva y con 4 niños moviéndose por la casa, el cerebro mm, humano puede hacer algo fascinante y peligroso, que empieza a rellenar los huecos. La física nos mm, dice que un simple puntapié inicial antes de que la oficial girara la cabeza explicaría el movimiento. La claro. sugestión hace el resto. La autoridad sin quererlo validó el caos. Pero aquí vamos a ponernos un poquito a analizar. No vamos a estar de los dos lados ahorita. Ya analizamos el caso de la ciencia, que puede ser que las niñas dieron un puntapié, puede ser, y que Mm, lo que dice pega y corre. la oficial es válido, porque sabes que yo no vi exactamente, sino que escuché el ruido. En ese momento volteé. Pero ¿no crees que se necesita, sobre todo unas niñas de 10 y 11 años, necesitarían estar lo suficientemente sincronizadas y estar esperando el momento exacto para hacerlo? Pues es que pueden ser muchas coincidencias. Mira, yo tengo un bebé de 1 año y 8 meses y con un segundo que le pierdas la vista, cuando volteas, ya está haciendo una cosa totalmente diferente a lo que estaba haciendo inicialmente, ¿no? Entonces, si te sorprendes, a veces tienes que correr de una para cacharlo, para cachar algo que está tirando. Entonces, sí puede haber sido una coincidencia, pero habría que analizar qué tan pesadas son las sillas. Las sillas de antes eran súper pesadas, güey. Así es. Este, qué tan grandes estaban las niñas, si las niñas estaban en otro lugar, quién sabe cuál sería si ella estaba, si la detective estaba sola, si la policía estaba sola en el cuarto y ve la silla moviéndose, yo creo que hasta yo me hubiera quedado
qué pedo, qué pasó, ¿no? Pero entonces habría que analizar también dónde estaban los demás, ¿no? Así es. Pues mira, poco después de que la policía se marchara sin poder hacer nada, la prensa entró al juego. El diario Daily Mirror envió al fotógrafo Graham Morris. Lo que Morris encontró al llegar no fue un espíritu maligno, sino una familia que estaban alimentando ya la narrativa. Los ruidos de Mm, golpes en las paredes, los famosos raps que son cuando arañan las paredes, eran constantes. Y Morris describió un ambiente donde el aire vibraba con la atención de los niños. Pero el punto de inflexión real ocurre cuando la Sociedad para la Investigación Psíquica envía a sus hombres Maurice Gross y Guy Lyon Palfrey. Y aquí, Sam, es donde la investigación se contamina de la forma más trágica posible. Podríamos tener el caso más documentado, pero gracias a, sobre todo a Maurice Gross, se empieza como a contaminar un poquillo ahí. Y ahorita te voy a decir mm, por qué. Bueno, pues Maurice Gross era un inventor exitoso. Era un hombre de ciencia, pero que estaba pasando por el momento más oscuro de su vida. Solo un año antes, su propia hija había muerto en un terrible accidente de tráfico. mm, Su vulnerabilidad emocional lo convirtió no en un observador objetivo, sino en el protector de Janet. Y no solo de Janet, sino de las dos hermanas, ¿no? claro. Gross no entró a esta casa a buscar la verdad, entró buscando consuelo. Se convirtió Mm, en la parte de la historia cuando un investigador se vuelve el padre sustituto de los sujetos que analiza. mm, La objetividad entonces aquí muere por completo. Gross necesitaba que Enfield fuera real para convencerse de que su propia hija seguía viva en alguna parte. Y claro. esa necesidad, Sam, fue el error fundamental que permitió que este caso creciera hasta volverse incontrolable. Y eso es muy Así cruel, es. ¿no? Porque, por ejemplo, es un tema o es una técnica que ha utilizado mucho las religiones para hacerse de adeptos y adeptos ciegos. Y a mí me parece algo muy cruel, güey. Que les des. Es bonito para Así la es. persona tener esa esperanza de que, ay, sí, en algún momento yo también voy a morir, voy a ver a mis familiares. Pero quien lo usa, normalmente no lo usa de una buena manera, lo usa para un objetivo muy, muy egoísta. Y eso es lo que a mí me parece cruel, güey. Así, así es. Y entonces vamos a entrar en el fenómeno más perturbador de Enfield. Algo que sacó el caso de las noticias de muebles moviéndose y lo convirtió en una pesadilla mediática. Y hablo de la voz, que si ya han visto la Mm, película, ya conocerán de qué voz hablo. Imaginemos la escena. Janet, una niña de solo 11 años, con una voz aguda y normal, como de cualquier niña, de repente empieza a emitir sonidos guturales, ásperos, que pueden parecer salir de lo más profundo de sus pulmones. Y por ahí quiero que igual hagamos una pausa para poner el video mm. real de la Janet para que ustedes juzguen por ustedes mismos si puede ser un demonio o puede ser algo como un juego de niños. This voice is coming from an 11-year-old girl. Pues Claro. aquí realmente no era un juego de niños haciendo voces, era un sonido que vibraba en las paredes y Janet afirmaba que un hombre fallecido que se llamaba Bill Wilkins hablaba a través de ella. Entonces aquí Maurice Gross y Lion Pie Fry, fascinados y aterrados a la vez, pasaron horas grabando estas conversaciones. Y en las cintas se escuchaba a Janet o a Bill diciendo cosas como, justo antes de morir me quedé ciego. Tuve una hemorragia, quedé dormido y morí en la silla de la esquina.
Y básicamente sí, era un sillón ahí en la esquinita, porque para esto, cuando ellos ocuparon la casa, ya venía con algunos muebles Mm, de la persona que había vivido antes. Y aquí es donde la investigación se pone un poquito más densa, ya que los investigadores estaban atónitos. ¿Por qué? Pues resulta que el hijo de un hombre llamado Bill Wilkins confirmó que su padre había muerto exactamente así en la misma casa. Años antes de que que los Hobson se mudaran. ¿Y cómo podía una niña de 11 años a conocer ver los eso. detalles médicos exactos de la muerte de un extraño en una época donde no había ni Google ni registros públicos accesibles para un niño? Ahí es donde, como digo, o sea, la voz comentaba cosas que no podría saber un niño normal. Wow. Pero bueno, aquí va. Lo que los creyentes dicen y que le llaman posesión, nosotros lo ocupamos como una oportunidad para investigar y tenemos que mirar el entorno. En una comunidad tan pequeña de viviendas sociales de los años 70, los rumores sobre quién murió, cómo murió y en qué habitación ocurrió son moneda común entre los niños. A veces los niños están más informados que los padres, porque pues lo van Ah, pasando claro. salen a salir con sus amiguitos y ahí se sabe pues todo, básicamente, ¿no? Entonces, el folclore del barrio es la base de datos más potente para un niño con mucha imaginación. Mm, Pero claro, claro. hablemos de la ciencia detrás del sonido, porque aquí es donde el caso Enfield se desmorona bajo el microscopio. Maurice Gross insistía en que la laringe de la niña no podía aguantar ese castigo físico. Decía que Janet no podía producir esa voz durante horas sin destrozarse las cuerdas vocales. Mm, Sin embargo, el análisis técnico cuenta otra historia. Y si te das cuenta, sí es cierto, o sea, hasta una persona hacer una voz como la de Bill, sí es un poquito difícil incluso para los adultos. El sí. doctor F.C. Hood y varios laringólogos analizaron las cintas años después y señalaron algo que Gross simplemente decidió ignorar en su deseo de creer. Y es que Janet estaba utilizando sus falsas cuerdas vocales. Y ahí probablemente Mm, tú nos puedas explicar un poco, ya que conoces muy bien esta técnica gracias al al black metal. metal. Así es. Y estaba utilizando sus falsas cuerdas vocales o sus pliegues ventriculares. Esta es una técnica de ventriloquía que produce ese sonido rasposo y profundo. Es Ujú, exacta, es exactamente lo que los cantantes de death metal hacen para sus guturales o incluso los monjes tibetanos para sus es cantos, correcto. Es que sí correcto. requiere práctica, pero no es Ujú. sobrenatural. No, De- cualquiera puede de- hacerlo con la suficiente práctica y con la técnica correcta. Así es. De hecho, se observó que la voz de Bill curiosamente solo aparecía cuando Janet estaba sola, detrás de una puerta o cuando se cubría la boca con sábanas. Mm, ¿Qué piensas de todo eso? pues está cañón, porque sí es posible, güey. Han salido niñas, por ejemplo, en videos, han salido niñas en concursos que cantan gutural. Por horas no sé, pero o sea, finalmente es un músculo, es algo que puedes tú entrenar y que pues los cantantes del metal, de black metal lo hacen por años, güey. Y con un buen cuidado de la garganta, con un buen entrenamiento, lo puedes hacer por mucho tiempo sin que, a lo mejor sí te duele la garganta, pero a mí lo que me han comentado los cantantes es que pueden hacerlo sin dolor. Se cansan, obviamente, es Claro, como hacer ejercicio en un gimnasio, te cansas, pero no necesariamente el músculo te queda dolorido. Entonces, es exactamente lo que pasa con la garganta. Se terminan cansados, pero no necesariamente les duele o al otro día no pueden hablar. Entonces, ¿es posible? Sí. ok. Bueno,
Incluso te voy a comentar que la personalidad de Bill era un poquito sospechosa. Cuando Gross le hacía preguntas complejas sobre el más allá, Bill respondía con un lenguaje totalmente infantil. Mm. Decía cosas como, por ejemplo, no sé, aquí hay mucha gente y jugamos fútbol. Cosas que diría un niño. Claro. Ese- Y como que algo no cuadraba. Y incluso, por ejemplo, lo escuchamos en las cintas, que no es como un muerto, más bien es una niña con una habilidad fonética excepcional y mucho tiempo libre para practicar en la oscuridad de su cuarto. Ándale, ándale. Y No, y aparte hay una cosa, fíjate, hay una cosa interesante que dijiste ahí. Es como cuando hacen estudios sobre el libre albedrío y entonces llegan a la conclusión muchas personas que el libre albedrío no existe porque tú estás limitado a lo que tú sabes, a tu contexto. así es, Entonces, es lo que estaba pasando con la niña, pues lo que ella podía decir cuando era ese Bill, pues estaba limitado a su inteligencia, a su conocimiento, a sus experiencias de vida, ¿no? así es, así es. Bueno, pero vamos a pasar al siguiente nivel, que si algo grabó a fuego el caso de Enfield en el inconsciente colectivo son las fotografías. Y Mm. todos hemos visto esa imagen granulada en blanco y negro donde Janet Hudson parece estar suspendida en el aire con el rostro desencajado mientras se lanza fuera de la cama como por una fuerza invisible. Mm. Incluso hacen una recreación y al final de la película del Conjuro 2 pasan la Ujú. verdadera imagen. Pero de todos modos aquí se la Mm. vamos a poner para que la vean. Ujú. Entonces, el fotógrafo Graham Morris pasó días y noches en esa habitación con su cámara lista. Pero aquí es donde tenemos que dejar de ver la foto como un póster de película de terror y empezar a verla Ujú. ya más como una prueba científica. A primera vista aterran, pero si aplicamos un análisis forense a la postura de Janet, los detalles son reveladores. Solamente tienes que ver la tensión muscular. En todas las fotos de las supuestas levitaciones, los dedos de Janet están suspendidos para equilibrarse. Sus brazos están Mm. en la posición clásica de salto. Y sobre todo de los niños cuando saltan que abren un poquito los brazos Ujú. y sus piernas muestran una potencia de despliegue idéntica a la de un atleta en medio de un ejercicio de gimnasia. Mm. Ade- Además, aquí hay un factor técnico que los investigadores de la época no quisieron enfatizar: el momento. La cámara de Morris estaba configurada para disparar de forma automática o mediante un control remoto cada pocos segundos. El mecanismo de Mm. esas cámaras antiguas, si tú los conoces, hace un ruido como que Ujú. y después avienta el flash. Y justamente, ¿qué pasó con Janet? Ese característico clip previo al disparo, Le convi- avisó. así es, antes de ocurrir el disparo, ella sabía perfectamente en qué momento se iba a tomar la foto, dándole Mm. tiempo para ella saltar en el milisegundo exacto y que se viera que estaba levitando. Si te das Claro. cuenta, en la levitación, en la foto parece más un salto. No es como que Mm. ella esté completamente acostada en la cama y se vea que la avienten. Está en una posición que sí se puede hacer de forma natural. Mientras tomas... Otra cosa aquí que me pone a pensar, Dino. ¿Cuántas veces lo practicó, güey? ¿Y cuántas fotos no habrán ahí que descartaron hasta que tomaron la machida? Ah, ¿Cómo sí, saberlo, claro. güey? Pero es que justamente hubieron muchas fotos en las que no aparecía nada. El fotógrafo estuvo ahí semanas. O sea, para que Mm. justamente les diera tiempo de tomar la foto la más chida, como tú dices Justo en el tú. momento, Exacto. sí. Justo en el momento. O sea, Sí. tuvieron tiempo de sobra para intentarlo muchas veces las niñas, hasta que por fin salió algo que verdaderamente era digno de mostrarse. Algo vendible, sí. Exacto. Y claro, pues tú tú, aun por más escéptico que seas, pues tienes una foto chida, pues ¿qué haces? La publicas. Claro, claro. Pero
aparte hay otro detalle. Si observas la sábana en las fotos, la forma en que se eleva es totalmente consistente con el flujo de aire creado por un Un cuerpo salto. que salta desde una superficie firme. Exacto. Mm, No hay rastro de una fuerza que la levante desde el pecho o los hombros. Simplemente toda la fuerza se ve en las piernas. Incluso los claro. investigadores más creyentes como Gross tuvieron que enfrentar la realidad tarde o temprano. Un intento por obtener pruebas definitivas. Instalaron una cámara de video oculta en la habitación de al lado. Lo que grabaron cuando pensaban que nadie miraba fue el golpe de gracia para cualquier teoría paranormal seria. En las cintas no se veía un demonio, Sam. Se veía a Janet Hudson doblando cucharas con sus propias manos, usando el borde de la mesa y saltando deliberadamente desde la cama mientras gritaba, "Me está lanzando". ¿Qué piensas de eso? Wow. O Está sea, cañón. Pero es que tenemos fíjate, la... seamos físicos Adelante. un poquito. Seamos físicos un poquito. Si algo a ti te levanta por los aires, a huevo te tiene que presionar alguna parte del cuerpo. Así es. Así sea una fuerza invisible, aire o lo que sea, te tiene que presionar alguna parte del cuerpo porque no te vas a levantar por tu aura o por tu energía, pues tiene que, y entonces en las fotos deberías de verse, no sé, la piel así, o debería, incluso si te levantan con mucho aire, güey, se te ve en la piel cómo el aire te está levantando. Entonces, yo creo que eso sería una de las primeras cosas que tendrías que ver, porque incluso si fuera una fuerza invisible, tendría que verse donde la fuerza está haciendo, entonces está apoyando para levantarte, ¿no? Así es. Y justamente son todos los datos o todas las señas en la foto que nos dan una idea de que probablemente la niña lo hizo deliberadamente. Mm, Y bueno, aquí lo más fascinante, Sam, y lo que nos dice la psicología en este caso, es la respuesta de Janet cuando la confrontaron con el video. Porque no se mm, asustó, no lloró, más bien su respuesta fue, lo hice para ver si estaban prestando atención. Y no aquí manches, contrasta con lo que hablamos desde un principio. claro, ¿Era un demonio realmente o era una niña pidiendo la atención que no recibía en que su no momento? recibía, Exacto. claro, 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 claro. Y aquí es donde entra la famosa frase que ha servido de escudo para los entusiastas del misterio durante décadas. Janet admitió que falsificaron fenómenos, pero dijo que fue solo el 2% de las veces. Para nosotros, Sam, en Mm, una investigación seria de la realidad, ese 2% de fraude admitido no es una anécdota, es el claro, hilo que desentraña el 100% de la mentira. Si puedes falsificar una levitación y una voz de ultratumba una vez, ¿por qué deberíamos de creer que el resto del tiempo sí fue un demonio? claro, claro, claro. Y pues aquí, si algo nos ha enseñado la historia de lo paranormal, es que cuando los científicos fallan, los magos suelen encontrar la respuesta. Y hay una razón lógica para esto. Un científico está entrenado para observar la naturaleza y la naturaleza no miente. Pero un mago está entrenado para observar el engaño y en el caso Enfield, mientras Maurice Gross veía milagros, los expertos en trucos de salón veían una coreografía infantil bien ejecutada. Y aquí es Claro. donde entra en la escena Milburn Christopher, que para quienes no lo conozcan, Christopher era uno de los magos y escépticos más respetados en esa época. Era un Houdini, ¿no? Ujú, Pero que se dedicaba también, igual que Houdini, a desenmascarar charlatanes. Y no era un hombre que buscara desacreditar con placer, más bien era un hombre que entendía cómo funcionaba la distracción. Y mm, pues es sencillo, Sam. Un mago sabe que para que un objeto vuele, solo necesitas que el espectador mire hacia el lado equivocado durante un segundo. ujú, Christopher visitó la casa en Green Street
y su conclusión fue fulminante. No había nada en Enfield que un adolescente ingenioso no pudiera replicar con un poco de práctica. ¿Cómo Wow. ves? Pues sí, tiene lógica. Tiene lógica que alguien que... Es como, por ejemplo, el personaje este que no recuerdo ahorita ni cómo se llama, pero el de la película Atrápame si puedes. Que el personaje que hace Leonardo DiCaprio que se vuelve tan experto estafador que luego el FBI lo contrata para él ayudarle a encontrar otros estafadores Así es. y encontrar, desenmascarar las técnicas y todo ese pedo. Entonces, este güey, muy probablemente en cuanto vio eso, él dijo, ah, mira, están haciendo esto y quiero ir a ver qué pasa. Es como también el caso del hacker, no me acuerdo su nombre, pero que robó millones también, que eran con Mm, microtransacciones, que al final lo agarran y después termina trabajando también para la policía. sí, ándale, sí, Bueno, es igual. pues siguiendo, resulta que Christopher notó algo que Gross ignoró y eran los objetos voladores que siempre, pero absolutamente siempre se lanzaban cuando los investigadores estaban distraídos o de espaldas. Notó Mm, que Janet y Margaret habían desarrollado una sincronización casi telepática mientras una atraía la atención de los adultos con una pregunta, un ruido, la otra lanzaba un juguete o golpeaba la pared. Era un wow, juego en equipo, como ves. wow. Mucha práctica, ¿no? Sí, han de haber tenido mucha práctica, pero como tú dices, pues estaban solas, las dejaban solas. No había un adulto que se diera cuenta que, ah, mira, están jugando a esto, están practicando esto. Obviamente son ellas. Pues es como yo como papá, que paso tiempo con mis hijos, y si pasa algo raro, yo inmediatamente sé, ah, fue tal niño o tal de mis hijos el que dejó este plato aquí. O sea, no llegó Así solo, es, pues. O sea, yo ya claro. sé quién fue el que dejó eso ahí. Pero bueno, la verdadera prueba de fuego no vino de un mago, sino de una investigadora de la propia Sociedad para la Investigación Psíquica, Anita Gregory. Ah, porque déjame decirte, y hablando un poquito de la Sociedad para la Investigación Psíquica, estas personas eran gente de ciencia. No creas de que como los ahorita, los mercurios retrógradas de ahorita, que todo lo están, sino que ellos, al contrario, con la ciencia, como creían en lo paranormal, justamente querían probar que lo paranormal existe. Y sí, sí, Justa- claro. o sea, ese era un verdadero investigador paranormal, que no se iba con voló, no, tenemos que encontrar la explicación, ¿por qué, no? No Mm. eran los Carlos Trejo de la época, no, eran personas que realmente querían, evidentemente, Encontrar agotar pruebas, pruebas ujú, y querían agotar irrefutables, todos los pues. medios, exacto. Y a diferencia de Gross, Gregory no tenía una conexión emocional con el caso. Ella Mm, sospechaba que la presencia constante de los investigadores y de la prensa estaba alimentando el fenómeno, creando un círculo de retroalimentación donde las niñas sentían que debían producir algo para mantener a la gente interesada. claro, o se iban a ir. Así es. Entonces Gregory instaló una cámara de video oculta en la habitación de las niñas. La familia Hudson se opuso inicialmente, lo cual ya es una bandera roja en cualquier investigación criminal o Mm, paranormal. Pero claro. cuando finalmente se obtuvieron las imágenes, el misterio se desvaneció bajo la luz de los tubos fluorescentes. Lo que las cintas revelaron fue para muchos el golpe de gracia en las grabaciones. En las grabaciones se veía claramente a Janet doblando cucharas con sus propias manos, aplicando fuerza física contra la mesa para luego dejarlas cuidadosamente y gritar que se habían doblado solas. También se Mm, las vio golpeando el techo con el mango de una escoba de forma rítmica, creando los raps o golpes que Maurice Gross juraba que venían del más allá y tenían una inteligencia no humana. claro. Incluso se captó el momento exacto en el que Janet saltaba de la cama. Sam, ella esperaba escuchar el clip del disparador remoto de la cámara de Graham Morris y en cuanto el mecanismo sonaba, ella se impulsaba. Era una actuación.
Entonces, cuando Anita Gregory confrontó a Janet con estas pruebas, pues la niña no se quebró. Y como ya habíamos platicado, la respuesta fue una mezcla de honestidad brutal y manipulación. Sí lo hicimos para ver si nos atrapaban, pero solo el 2% de las veces. Y esta frase es la que mantiene vivo el mito. Los creyentes se aferran a ese 98% restante como si fuera real, pero en investigación forense, si el 2% de una evidencia es un fraude, el 100% de la credibilidad del testigo pues desaparece. Claro. ¿Tú, Sam, confiarías en alguien que admite haber mentido solo un poquito en un caso de vida o muerte? O sea, sí te mentí, Pues pero un poquito. confiarías en alguien que te dice, es que sí le puse el cuerno a mi novio anterior, pero a ti no te lo voy a poner. Ajá. Sí. ¿Confiarías? Pues igual y te echas el volado, ¿no? Y dices tú, bueno, pues yo confío en que a mí no me lo va a hacer. Pero en este tipo de temas, fíjate que yo creo Sam, que dices, no, pues ya me estoy separando, pero dormimos en camas separadas, solo estoy con ella por los niños, ¿no? con los niños, ándale, güey. Pero fíjate que en este caso está cabrón porque habla de unas niñas muy apáticas, güey, que muy probablemente al haber sido descubiertas, yo creo que aprendieron que lo mejor que pueden hacer es decir la verdad así a medias o decir, sí, sí lo hice. Yo creo que es más fácil y eso lo aprenden los estafadores, ¿no? Decir verdades a medias te da cierta credibilidad para la siguiente vez, güey. Así es. Cuando yo estudiaba un poquito de mentalismo, justamente en uno de los libros base del mentalismo, hablaba de que una persona que está como leyendo el tarot daban la explicación de por qué son tan famosos o por qué aciertan muchas cosas. Ujú. Y es que el cerebro humano solamente ve lo positivo. Es decir, por ejemplo, si yo te digo, tú tienes 50 años. No, espérate. Tienes 55. Sí, ¿cómo supiste? O sea, es Mm, el cerebro humano elimina el error. Aunque tú lo pudiste haber tirado 3 veces, o el mismo cerebro dice, no tengo 55, pero tengo 54 casi. Estuvo tan y lo toman como un acierto. Entonces no, muchas claro. veces, justamente aquí pasaba exactamente con las niñas, exactamente lo mismo. Todas las veces en las que ellas se equivocaban, sobre todo Maurice Gross, era como, no sé, no lo vi. Y solamente veía lo que realmente quería ver. Lo que creo. Así es. Claro, claro. Está Y cañón, güey. bueno, aquí vamos a detenernos un poco, Sam, porque para entender cómo es posible que un hombre inteligente, un ingeniero y un inventor exitoso como Maurice Gross fuera engañado tan fácilmente, tenemos que entrar en el terreno de la psicología profunda. Esto no es un programa sobre un supuesto fantasma, es un análisis sobre la vulnerabilidad del alma humana. Poco antes de que comenzara el caso Enfield, en agosto de 1976, Ujú. Maurice Gross sufrió la pérdida más devastadora que un padre puede imaginar. Su hija murió en un terrible accidente de tráfico. Pero aquí viene el dato que te va a helar la sangre, Sam. A ver. ¿Sabes cómo se llamaba su hija? La Igual hija que de una de Maurice. las, igual que una de las niñas. Se llamaba Janet. Mm, O sea, la protagonista de nuestra historia. Entonces, aquí ya explicas, o sea, completamente toda la psicología de este hombre. se Imagínate, volvió sobreprotector. imagínate su estado mental. Solo un año después de perder a su hija, que también se llamaba Janet, entra en una casa donde otra de las niñas de 11 años, también llamada Janet, está siendo atacada por fuerzas que nadie entiende. Con La problemas y con... abandonada. Exacto. Aparte. Entonces la conexión emocional es inmediata. O sea,
fue fulminante. Gross entró en el número 284 de Grid Street como un investigador frío, pero básicamente ni siquiera entró como un investigador, más bien entró como un padre buscando una segunda oportunidad. Y en psicología, esto creó lo que llamamos folie à plusieurs, que básicamente es una locura compartida. Él se volvió parte del espectáculo. Y es un fenómeno donde los delirios o las creencias falsas se transmiten de una persona a otra dentro de un círculo cerrado. Bueno, en Enfield se creó un círculo de retroalimentación perfecto. Gross necesitaba que el poltergeist fuera real para probar que existía el más allá, donde su hija aún vivía y las niñas Hudson, que habían sido abandonadas por su padre biológico tras un divorcio muy amargo, necesitaban desesperadamente una figura paterna que les prestara atención y las protegiera. Básicamente era una simbiosis emocional y Gross se convirtió, así es, Gross se convierte en el protector de las niñas y a cambio le daban el espectáculo que el inconsciente de él pues buscaba, ¿no? Si Gross decía en voz alta, me pregunto si el espíritu puede comunicarse a través de la voz, Janet días después desarrollaba esa voz gutural de Bill Wilkins, ¿no? Si él decía, por ejemplo, buscaba movimiento, los muebles pues se movían. Y las niñas creaban ese ambiente para que él no se fuera. Entonces era un proceso de validación constante. Cada vez que Janet hacía un truco, Gross lo celebraba como un descubrimiento científico. Esto reforzaba la conducta de la niña. Si hago esto, este hombre me cuida y me quiere y se queda conmigo. No era maldad como tal, pero era supervivencia emocional. Gross guiaba inconscientemente a los sujetos hacia el fraude y el fraude alimentaba les daba ideas para, les daba ideas del fraude, güey. Así es. Si las niñas no tenían esa conciencia de qué puedo hacer ahora, este mismo vato les decía, imagínate que pasara esto y pum. Al final, el mayor misterio de Enfield no fue lo que pasaba en las paredes, sino lo que pasaba en la mente de un hombre que se negaba a aceptar que su hija se había ido para siempre. Entramos ahora en uno de los puntos más técnicos y a la vez más reveladores de nuestra investigación, Sam. Vamos a desglosar cómo lo que parecía una prueba biológica de posesión es en realidad un testimonio de la asombrosa capacidad de la adaptación del cuerpo humano. Y hablemos de lo que para muchos fue la prueba definitiva, la laringe de Hudson, de Janet. Durante meses los parapsicólogos que visitaron la casa afirmaban que era físicamente imposible que una niña de 11 años produjera esa voz de anciano durante horas sin terminar en una sala de emergencias con una inflamación severa o pérdida total del habla. Incluso Maurice Gross decía que tras escuchar a Bill hablar durante 3 horas seguidas, la garganta de Janet debería haber estado en carne viva. Pero aquí es donde la biología se encuentra con la técnica, que básicamente ya hablamos de las cuerdas vocales. ¿A poco no es fascinante? Janet pasaba horas encerrada en el baño de la casa de Green Street, porque tú dirás, bueno, ¿pero a qué hora se ensayaba? Pues ella se encerraba en el baño. Y entonces los investigadores pensaban que se estaba escondiendo del fantasma. Pero si lo miramos bajo la lupa de la crítica y la lógica, lo que los investigadores escuchaban no era un anciano muerto, sobre todo pues del más allá, sino una niña con una habilidad fonética excepcional y mucho tiempo libre para practicar. ¿Dónde lo hacía? En el baño. En el baño. Entonces, cuando ellos escuchaban la voz, era Janet practicando. Qué cabrón. Wow. Qué habilidosas las niñas. Así es. Y bueno, pues ya para ir cerrando un poquito el caso, pues el caso Enfield no termina con un exorcismo dramático ni con la casa siendo demolida por fuerzas malignas. Terminó con algo mucho más mundano, y es el paso del tiempo. Janet y Margaret crecieron.
La atención de la prensa se movió hacia nuevos escándalos y los investigadores, con Maurice Gross, se retiraron a sus vidas privadas, aunque él nunca dejó de creer. Pero el impacto en la cultura fue eterno. Hoy en día, si mencionas Enfield, la gente piensa en la película El Conjuro 2. Se nos ha vendido una versión de los hechos donde las cruces se giran solas en las paredes, donde hay demonios con rostros de monja y donde la familia está al borde de una muerte física. Y aquí quiero contarte algo bien chistoso, porque tú dirás, bueno, ¿y dónde están los Warren en este momento? Pues En ya todo esto, estamos sí. cerrando el capítulo. ¿Y dónde están los Warren? Pues, ¿qué crees? Que los Warren solamente fueron, pero ni siquiera entraron a la casa. Más bien, Ni o siquiera sí entraron, entraron. sí entraron a la casa. Lo que comenta Gross es que fueron como 2 días nada más. Mm. Entonces Vivió un bien vieron, poquito. ajá, y lo que dijeron ellos es, ¿sabes qué? Esta casa tiene que exorcizarse. Entonces Gross, al ser el protector de las niñas, se dio cuenta de que ellos querían monetizar con la historia de las niñas y no los dejó. Entonces, pues ya pasaron los 2 días, no pudieron hacer nada, se fueron. Y entonces ellos lo vendieron como que fueron a hacer su investigación, como que tardaron mucho tiempo. E incluso en el Conjuro 2 se ve como pasan mucho tiempo y tienen una conexión tanto emocional con Janet. Claro. Pues realmente no, o sea, ni siquiera, o sea, no hicieron una investigación minuciosa. Lo que sí es cierto es que gracias a la familia Warren, el caso de Enfield se volvió viral. Si ellos no hubiesen tenido ese acercamiento, esa participación, pues tal vez lo tomaríamos como algo más normal. No hubiese sido tan Se hubiera mediático, perdido las pues. noticias. Así es. Entonces, pues Hollywood necesita un sustento fácil, pero la realidad es que Enfield es mucho más fascinante porque es humana. En el año 2012, una Janet Hudson, ya adulta, concedió una entrevista para la cadena ITV. Y aquí es donde el círculo se cierra. Janet admitió una vez más que falsificaron fenómenos. Dijo literalmente, sí lo hicimos, pero solo el 2% de las veces. Lo interesante no es que admita el fraude, sino que mantenga que el resto es real. Es la posición clásica de alguien que fue el centro del mundo a los 11 años. Imagínate, Sam, para pasar de ser una niña invisible en una casa pobre a ser, ser la persona más famosa en esa época de Inglaterra. Entonces, soltar esa Claro. narrativa de adulta significaría admitir que todo fue una mentira nacida de una necesidad de afecto. Y es más fácil vivir con un 2% de trampa que en un 100% de soledad. ¿Cómo ves? Claro. Está bien cañón, fíjate. No, ya me hiciste que me dieran ganas de ver El Conjuro 2 otra vez, pero sí más o menos me acuerdo que es una niña en la película de pelo cortito aquí, que las cruces se voltean. Así Sí es. me acuerdo Y ya. Vela, yo por ejemplo, para hacer esta investigación, me tuve que ver El Conjuro. ¿Y qué crees? Que es muy apegada, a pesar de los Warren, es muy apegada a la historia, ¿eh? Incluso la parte donde encuentran a Janet doblando cucharas y falsificando los fenómenos. Wow, lo voy a checar. Solamente que ahí le dan el giro de que no siempre sí es real y todo eso, ¿no? Claro, claro, claro. Ujú, Pues así lo voy a es. checar. Lo voy a checar. Fíjate, está bien interesante. Y yo creo que a ti y a mí nos gustan este tipo de temas porque nos llenan el corazoncito. A mí me encantan mucho las películas del Conjuro, aunque yo sepa que pues fue todo mentira y que los Warren eran estafadores hasta cierto punto. Eh, Me parece, porque no hay pedo que tú crees una historia, que tú escribas una historia de terror. Así Pero si es. tú dices es una historia ficticia, chido. Pero que ya la estés tratando de vender como una historia real, ya se estafa. Cuando no Pero tienes ni pruebas ni nada, así es. ya es hasta Aunque cierto punto estafa. yo me quedo con ese pedacito de querer creer que fue real, porque Mm, le doy como mi semillita ahí, porque, o sea,
realmente yo como mago, mm, sé que para un solo truco a veces se necesitan años de práctica. Mm, Estas niñas necesitarían tener una sincronización casi majestuosa para poder hacer los fenómenos y seguir manteniendo la atención de, ujú, cosa que generalmente un niño es muy difícil, ¿no? Sí es cierto que Gross les daba las ideas, pero cómo las ujú. ejecutaban realmente en casi al momento, ¿no? O sea, decían, pasaba una semana y ya tenían la voz. Pasaba una semana y ya tenían los movimientos, ¿no? Ya tenían la forma ya habían ideado cómo hacer los sonidos, ¿no? ¿Sabes qué hubiera sido interesante? Que las hubieran cambiado de lugar, porque estaban en su casa, conocían los espacios de Así su es. casa, conocían todo eso. Si los hubieran cambiado de lugar, probablemente los fenómenos se hubieran parado por un tiempo. Pero no dudo que los volvieran a hacer, porque Sí, siempre pero iban a requerir un tiempo, ¿no? claro, en Pero ¿cuál adaptarse era la así es. explicación? ¿Cuál era la explicación? Pues el fantasma se está cambiando de allá para acá, se estaba mudando también, ¿no? ¿Quién sabe? Así A mí realmente sí me gustaría comprobar que eso existe. O sea, por eso estamos haciendo esto, porque a mí sí estamos buscando en base a historias y todo eso, y a lo mejor en lo que estamos tú y yo aquí haciendo, grabando una historia, nos pasa algo, güey. Despertamos algo, es. llamamos algo, algo como que, ok, ¿quieres ver esto? Ahí te va, cabrón, y pum, se nos aparece algo. Eso sería muy chido, güey, y es por eso que estamos haciendo esto, porque queremos que si es real, que nos pase. Así es. Entonces, ya para cerrar este episodio, amigos de Ecos en la Oscuridad, gracias por acompañarnos a esta disección del misterio. Si este análisis les ha hecho cuestionar lo que creían saber, cumplan con su parte, suscríbanse y dejen sus teorías en los comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes. Yo Ujú. soy Iván y recuerden siempre, los fantasmas no golpean las paredes, los humanos sí. Entonces, Sam, Exactamente. con esto cerramos un episodio. Muchas gracias por un episodio más, Así Dino. es. Y pues para todos los que nos estén viendo, gracias por haber visto esto y corazoncito con ¿Cómo nos cuernitos. van a buscar, Sam? ¿En Nos van redes a encontrar sociales? por como Ecos en la Oscuridad en Instagram, TikTok y YouTube. Son las únicas Así tres es. redes que tenemos, Es y como les agradecemos todas las vistas que tenemos, a pesar de que somos un canal muy, muy nuevo y pues desconocido, pero aún así tenemos muchas vistas y se los agradecemos a todos. igual Entonces, si nos nos quieren vemos. sugerir ideas, temas, adelante, sin problema. Claro, díganos qué tan guapo les parece Dino. O el Sam. O el Sam. Bueno, nos vemos entonces. Hasta el siguiente Bye y tomen episodio. agüita. Bye. Tomen Cuídense. agüita. Bye. And the blood of Christ. I command you to reveal your identity. Give me some sign.